Dios les bendiga en este nuevo día, amén. Estamos aquí de nuevo, como es de costumbre, cada miércoles para traer la enseñanza, la palabra de Dios hasta aquel que la necesite, amén. Estamos pues atravesando por esta situación que usted ya sabe, ¿verdad? De esta enfermedad. Pero como les decíamos la semana pasada, ¿verdad? Es nada más confiar en Dios, mantenernos dentro de casa, mantenernos sanos y bien comunicados. Amén. Y pues vamos a hacer una oración. Vamos a empezar haciendo una oración en esta tarde. Vamos a decirle: Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, porque tu misericordia, Señor, es más que la vida, Señor Jesús. Padre, aquí estamos en esta hora para enseñar, Señor, para traer tu palabra, Dios, para que el pueblo de Dios, Señor, sea edificado, sea bendecido, Señor, a través del consejo de tu palabra. Dios, yo te pido en esta hora que me guardes, que me cubras con tu sangre preciosa, Señor, y te pido también por aquellos que están escuchando, Señor, en esta hora. Padre, te damos gracias, Dios, en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Y como les digo, Dios les bendiga. Mi nombre es Juan Cabral, pastor de la iglesia Monte Sión, Casa de Restauración, y aquí estamos para servirles. Amén. La semana pasada, precisamente, analizamos un tema, el tema de nuestra confianza en Dios. Nuestra confianza está puesta en Dios. Y le pusimos como tema nuestra enseñanza: un canto en la adversidad. Estamos pasando, como les decía, por tiempos difíciles, pero tenemos también un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios omnipotente, un Dios que todo lo puede, que todo lo sabe y que todo lo escudriña. ¿Amén? Él conoce todas las cosas. Él conoce de lo que está hecho este virus, ¿verdad? Y Él sabe cómo controlarlo. Nosotros nada más lo que tenemos que hacer es poner nuestra confianza en Dios. Como decía su palabra, todo aquel que piensa en ti perpetuamente tendrá paz, y la paz será completa paz en Cristo Jesús. En esta hora, hermanos, yo les quiero hablar precisamente pues ya estamos a vísperas del día de resurrección, del domingo de resurrección, amén. Y pues yo quisiera en esta tarde hablarles acerca de algo de eso. Decía precisamente Job que precede aún el libro de Génesis. Recuerde bien, ojo, precede al libro de Génesis. Él dijo en una ocasión: yo sé que mi Redentor vive y Él se levantará del polvo. Amén. Y en esta hora pues yo quiero hablarle de algunas cosas, algunas características de loables, características amables de nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero, si es tan amable, que me acompañe aquí a Filipenses, al libro de Filipenses, capítulo 2, versículos del 5 al 11. Y dice así el libro de Filipenses, capítulo 2, del 5 al 11, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo. Dice: hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también, aleluya, le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Bendito sea su nombre. Cualidades características de Cristo Jesús. A través de la historia, a través de su vida, a través de su ministerio, a través de su muerte y de su resurrección. El profeta Ageo menciona en el capítulo 2 del verso 7, menciona a Cristo, fíjese, como el deseado de todas las gentes. Otras versiones dicen el deseado de todas las naciones. Amén. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace Jesús tan glorioso? Fíjese que Jesús nació en una humilde aldea de Palestina. Se dice que era carpintero de oficio hasta los 30 años cuando empezó precisamente su ministerio. Nunca poseyó casa, nunca escribió un libro, no fue profesionista, ni estudió en ningún colegio. Nunca visitó una ciudad grande. Lo más que él viajó, pues precisamente fue nada más 200 millas de donde él vivía. Amén. La gente de aquellos lugares, pues no le tenía en grande estima. Al contrario, fíjese que la gente, la ola de opinión popular se volteó precisamente contra él. Amén. Los discípulos le negaron. El que compartía el pan con él lo entregó. El juicio que se le hizo, el juicio en contra de él, pues fue injusto. Amén. Él sufrió el castigo más vergonzoso, el castigo más doloroso. El castigo fue que fue crucificado, y fue crucificado en medio de dos pecadores. Uno de ellos tuvo el valor de preguntarle y decirle: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús, estando allí en esa cruz, le dijo: ciertamente hoy estarás conmigo en el paraíso. Los soldados que lo estaban ejecutando echaron suertes sobre su ropa, sobre la única ropa que poseía. Al morir, él fue puesto en una tumba prestada por un buen hombre llamado José de Arimatea. Aún así, fíjese, hace 2000 años que han pasado de esto, más de 2000 años. Fíjese que él aún Cristo es el centro de la raza humana. Y todos los ejércitos que han marchado, todo gobierno, todo rey, puestos todos juntos, no han afectado, fíjese, nada más la vida del hombre tan poderosamente como la vida de nuestro Señor Jesucristo. Cristo, lleno de virtudes, un ser santo, un ser lleno de amor,
un ser, aleluya, el cual, como dice su palabra, Él fue el Cordero de Dios, el Cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario por sus pecados y por los míos. Y una de las grandes virtudes, de nuestro Señor Jesucristo es precisamente su humildad. A través de sus 3 años de ministerio, Jesús nunca obró con soberbia para beneficio propio. Al contrario, Él en un momento aconsejó a sus discípulos que hicieran lo contrario. Les dijo: aquel que quiera ser el mayor, el más grande, tendrá que servir a su prójimo. Mateo 20:26. Y Pablo está aquí escribiendo a esta iglesia amada, a la iglesia de los filipenses. Precisamente esta carta que se le fue enviada a los filipenses se le llamó la carta del gozo, dirigida a un grupo de hermanos gozosos, a un grupo de hermanos desprendidos, a un grupo de hermanos que verdaderamente anhelaban seguir el camino del Señor. Y Él les aconseja y les dice, en Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo. La humildad. Haya también en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo. Y aquí Pablo les está enseñando, los está invitando precisamente a valorar el carácter, fíjese, de Cristo y que lo tomaran como ejemplo. Sí. Haya pues en vosotros este mismo sentir. Dice, el cual siendo en forma de Dios, aleluya, no estimó ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. El cual siendo igual a Dios. Vemos aquí al Hijo de Dios, vestido de gloria y majestad, sentado en su trono, al unigénito Hijo de Dios, estando en su forma divina, el verbo, aquel verbo de Dios, que es la causa y razón de la creación. Lo vemos aquí, en su forma de Dios, en su forma natural, aquel verbo de Dios que estaba con el Señor al principio de la creación, estando Él en su gloria. Dijo el Señor que cuando Él viniera, que cuando Él vino, Él venía a hacer la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. Y Él no tuvo, fíjese, Él no tuvo, no estimó, ¿sí?, el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Amén. ¿Qué quiere decir esto? ¿Estaría alguien de nosotros dispuesto a bajar un escalón en el estatus social? Nos humillaría el solo pensar de bajar de la escalera corporativa, aunque esto fuera para mismo beneficio de la empresa.
La única explicación que podemos ver aquí es que Jesús pensó en la necesidad del hombre, en la necesidad del ser humano por un Salvador. Él no pensó en sí mismo, Él miró la situación. Y esta es una de las cosas maravillosas de nuestro Señor Jesucristo. Que cuando nos allegamos a Él, cuando venimos ante su presencia, heridos, maltratados del pecado, Él no mira nuestra condición, Él mira nuestra necesidad. Por eso Él, al verse precisamente en la forma de Dios, en su forma natural, Él no estimó ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que Él lo hizo precisamente por amor. Por amor. Ese amor que rompe barreras, ese amor sacrificial, ese amor que solamente proviene de Dios. El amor por su creación lo movió a despojarse de su trono, no de su divinidad. Jesús es y fue 100% hombre y 100% Dios. Su amor por la humanidad hizo posible esto. No se aferró a su gloria. Él lo que hizo, dice aquí el 7, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo. La humildad de Cristo lo engrandece al darnos cuenta que Él no tenía por qué tomar esta forma, pero Él lo hizo, hermanos, por amor a ti y a mí. Tomó la forma de siervo. Y él mismo lo dice, Él mismo lo proclama allí en Marcos 10:45. Dice, el Hijo del Hombre no vino a servir, no vino para ser servido, sino para servir, ¿sí? El servir para muchos, bajo los estándares de muchos seres humanos, hermanos, consta de humillarse, o connota la humillación. Jesús tenía, fíjese, muy clara su misión aquí en la tierra. Su misión aquí en la tierra fue de venir a salvar a los pecadores. Pablo se lo dice a Timoteo y le dice, palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo ya no yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Dice, el cual me amó
y se entregó a sí mismo por mí. Él vino a servir. Él vino a poner su vida por muchos. Él vino para que tú y yo pudiéramos tener acceso al Padre. Él se humanó. Él tomó la forma de siervo y se hizo esclavo, se hizo siervo, se hizo servidor para que tú y yo pudiéramos ser hijos de Dios. Dijo un hombre muy sabio, dijo: el Hijo de Dios se hizo hombre para que el hombre se pudiera ser hijo de Dios. Y no nada más eso. Él se hizo semejante a los hombres. El Dios divino toma cuerpo humano, pero sin perder su divinidad. Y dice Colosenses 2:9 que en Él radica corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo radica toda la plenitud de la verdad. Juan dice: y este Verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria como la del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Aleluya. El Verbo se hizo carne, aquel ser que estaba en el principio con Dios. Y dijo Dios, la palabra se hizo carne, se hizo hombre y anduvo entre nosotros, y nunca hubo pecado en Él. Él siempre fue un fiel servidor de el Padre. Él dijo: yo hago la voluntad de mi Padre. Yo hablo lo que mi Padre me da a hablar. Él se hizo hombre, se hizo semejante a los hombres. Y Él estando, fíjese, en esta condición, Él estando en la condición de hombre, al encarnarse, Él toma una actitud humilde. Él toma una actitud, hermanos, obediente. Y dice, y sigue diciendo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Qué era morir en cruz? Dicen algunos teólogos que aquí es donde Jesús refleja al máximo su hermosura. Aquí es donde nosotros podemos saber el amor encarnado, aquel Verbo, aquel Cordero de Dios. Lo podemos ver aquí, y podemos ver aquí el amor en su más grande y máxima expresión. Porque el morir en cruz, hermanos, era una muerte muy dolorosa, una muerte
muy, hermanos, tremenda, una muerte vergonzosa. Dice Pablo que él se hizo maldición, porque dice la palabra, dice la Biblia, que maldito aquel que muere en un madero. Y él, por amor a ti y a mí, se hizo crucificar en esa cruenta cruz, en ese madero. Se dice que los hombres duraban años en agonía antes de morir, porque era una muerte lenta, una muerte vergonzosa, una muerte humillante. Dicen los expertos que la razón por la cual Jesús no duró tanto tiempo colgado en el madero, porque Él fue crucificado a las 11 de la mañana el domingo y para las 3 Él ya había muerto. ¿Por qué razón? Mira, nosotros nos pintan un Cristo medio golpeadón, medio descompuesto. Pero dicen los que estudian todo esto, hermano, que Jesucristo era una masa de carne ensangrentada. Eso fue lo que crucificaron los romanos en aquel tiempo. Dicen que el corazón de Cristo no pudo sostener, no pudo soportar el haber estado una noche sin dormir, el haber estado sin líquido, sin tomar agua, sin comer, flagelado a latigazos. Porque déjame decirte que estos hombres, estos romanos, se ensañaron con Él. Y cuando Él estuvo allí, cuando estaba colgado en la cruz, podemos ver este gran amor que Dios tuvo y tiene para nosotros. Gracias a Dios y al Espíritu de la resurrección, que Cristo resucitó al tercer día. Resucita y como dice la palabra, como sigue diciendo allí, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese domingo en la mañana, cuando van las mujeres al sepulcro para embalsamar el cuerpo de nuestro Maestro, ¿cuál fue la sorpresa? Que cuando se asoman, primeramente miran que la piedra ha sido removida. Y cuando se asoman se dan cuenta que allí, adentro de esa tumba, no está nadie. Ellas corren. Y viene Pedro con ellas. Y dice que cuando Pedro se asoma para mirar adentro de la tumba, aquella tumba vacía, lo que vieron sus ojos fue algo verdaderamente glorioso. El sudario, el vendaje en el cual estaba puesto el Maestro, estaba bien ordenado.
como que alguien se lo quitó y lo puso bien en orden. Los oficiales dijeron, digan que alguien se lo robó, que se robaron el cuerpo de Jesús. Pero como vemos aquí, en el 2:9, Filipenses 2:9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Jesús desciende a esta tierra como siervo, como hombre, y es exaltado a los cielos. Y su nombre es Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús, el deseado de todas las gentes. Jesús, este hombre lleno de virtudes, lleno de amor, lleno de misericordia, está ahora a la diestra del Padre e intercede por ti y por mí. Sigue diciendo, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Dice Pablo que verdaderamente nuestra fe está fundada en el hecho, en este hecho maravilloso de la resurrección. Y que si Cristo no hubiera resucitado, seríamos los más dignos de lástima. Pero gloria a Dios que Cristo resucitó. Él resucitó. Él está en el cielo intercediendo por ti y por mí. Para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble. Toda rodilla se doble. Déjame decirte una cosa. Cuando estemos en la presencia de Dios, cuando seamos llamados todos, justos e injustos, santos y pecadores, que seamos llamados a la presencia de Dios, que tengamos que dar cuentas, pues nuestras acciones, ¿sabes tú de qué lado vas a estar? Para que toda rodilla se doble y todo lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Déjame decirte que en aquel día, buenos y malos, justos e injustos, doblarán rodilla y dirán que Jesús es el Señor. Pero hay algo, hay una diferencia. Algunos doblarán rodilla y clamarán que Jesucristo es el Señor, pero ya va a ser muy tarde. Ahora, hoy es el tiempo de que tú reconozcas a Cristo
como tu Señor y Salvador. Que hoy dobles tu rodilla para cuando en aquel día sepas tú en dónde vas a estar por la eternidad. ¿Sabes tú dónde vas a pasar la eternidad? Que toda rodilla se doble y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Dios envió a su Hijo. Se hizo carne, habitó entre nosotros, nos enseñó las virtudes que eran propias de Él. Él nos enseñó a obedecer al Padre. Él nos enseñó verdaderamente cuál era la humildad. Él, Jesucristo, es el deseado de todos los hombres. Jesucristo es el deseado de toda la humanidad. A mí me gustaría que tú pensaras un momento en esta gran verdad. Que tú miraras la grandeza de nuestro Señor Jesucristo y que te enamoraras precisamente de esa grandeza, de esa gloria, de esa maravillosa presencia que es nuestro Señor Jesucristo. Yo te invito en estos momentos. Son tiempos difíciles, tiempos de preocupación. Y qué mejor que pasar estos tiempos ha sido agarrado de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero orar en esta hora y pedirle al Señor por ti, para que tú le conozcas, para que tú te enamores de este gran ser, para que tú entregues toda tu vida a Él. Vamos a decirle: Padre, te adoramos, te bendecimos, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, por todo lo bueno, todo lo amable, todo lo fiel que eres, Señor Jesús. Reconocemos tu grandeza, reconocemos tus virtudes, Señor. Y también te queremos reconocer como nuestro único y suficiente Salvador, Señor. Que tu sangre derramada en el Calvario aún fluye. Esa sangre preciosa que limpia de todo pecado, aún fluye, aún corre como grandes y gloriosos raudales para bendición y para salvación del hombre. Yo te pido, Señor, en esta hora, que apeles a la conciencia, al corazón, Señor, del que me escucha en esta hora. Para que así, por medio de ti, Señor, ella o él puedan llegar, Señor, a ser hijos tuyos, Padre. Señor, todo esto te lo pido en el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, Señor. Y a ti, Señor, solo a ti, te damos la honra, la gloria
y la alabanza para siempre. Amén. Gracias por el favor de su atención y pues sigan conectándose. Amén. Y recuerden que más grande es nuestro Dios, más grande que cualquier dificultad, que cualquier enfermedad, que cualquier adversidad. Conéctense y suscríbanse si les gusta. Y síganos apoyando. Nos vemos aquí el domingo a las 10 de la mañana en nuestra celebración de Domingo de Resurrección. Dios les bendiga y que pasen buenas tardes.